Hola familia, ¿cómo están? Vamos a hablar de lo que es el o sea, diagnóstico versus y libertad esencial. Vamos a hablar de esto porque siento que se ha como malinterpretado por mucho tiempo esta parte de los diagnósticos. Como saben, yo estudié psicología y después de ahí me fui como a esta parte de la psicología transpersonal, el arte terapia y el misticismo. Y yo observo mucho en esta parte como del camino espiritual que pues no nos queremos sentir definidos por nada, ¿no? Y esta parte, pero como saben, la maestría de la personalidad y la maestría de la individualidad es parte de el camino de la espiral del alma, del recordar quién eres, de regresar a ti, de recordar que eres un ser infinito y multidimensional. Y ahí está la individualidad. Y si es verdad que en la realidad en la que vivimos ahora hay muchos diagnósticos y también hay diferentes personalidades y también hay obsesiones, hay compulsiones, hay personas que también presentan psicopatía, manías, pérdida de la culpa, de la empatía. Y entonces ahí se vuelve importante el diagnóstico, ahí se vuelve importante la investigación. Y entonces este es un también como que, no sé, como que yo sé que varias personas de aquí son terapeutas, las que me escuchan pues las que están aquí son terapeutas y me encantaría como inspirarlos a que estudien, a que investiguen, a que se vuelvan científicos. Antes los psicólogos éramos magos, se me pone hasta la piel chinita, o sea, éramos investigadores de la psique, o sea, nos encantaba la parte de la investigación, de la observación, de ver la psique de las personas. La psique es el alma de las personas. Entonces, hay diferentes expresiones. Evidentemente, conforme fue avanzando la realidad, pues se empezaron a hacer también, existe el manual diagnóstico del DSM-5, el manual diagnóstico de los trastornos de la personalidad. Y en los trastornos de la personalidad es diferente a las expresiones de la psique. Pero este libro existe desde hace ya un rato, pero es un consejo el que hace esto, ¿no? Y luego vamos a hablar de esto, igual podría invitar a un maestro para que hablara de esto, pero creo que sería como interesante, pero literal él nos decía como que había muchos trastornos y muchas cosas que se fueron quitando de este manual, que no es totalmente como limpio y que varios pues seguimos utilizando el DSM-4, el manual diagnóstico de los trastornos de la personalidad del 4, porque ese es como que el bueno, porque hubo un momento en el que hubo un quiebre ahí, ¿no? Entonces las farmacéuticas empezaron a meter muchísimo más y entonces empezaron a bajar como que las edades para darles medicamentos a los niños. Y entonces, pues ahí también hay una mafia medio extraña entre el manual y este como círculo de personas y pues las farmacéuticas, ¿no? O sea, como estas personas que no te enseñan cómo regular tu sistema nervioso y yo creo que por eso no dejaron que se viera esta plática en Instagram. Pero bueno, y pues bueno, o sea, que no te enseñan que la alimentación y la depresión y los trastornos de la personalidad pues se pueden curar de una manera multidimensional. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar bueno, ya estamos hablando de eso, pero les voy a platicar. Escribí algo aquí, entonces si empiezo a ver esto es porque estoy leyendo mis notas, ¿no? Entonces, quiero leerles algo que dice, pareciera que nunca llegaremos a sentirnos lo suficientemente preparados. La ventaja de este tipo de cuestionamiento interno es que resulta ser un buen antídoto contra la fantasía de omnipotencia con la que a menudo es revestida la figura del terapeuta. Y esto es bien interesante porque aquí también se rompe como esta creencia falsa sobre que el terapeuta, y muchas personas tienen conflicto con llamarse terapeutas o sanadores, porque es como, no, es que yo no le digo a la persona y no quiero que las personas me etiqueten con esto, pero no, o sea, los terapeutas no te dicen como tu realidad, pero sí es verdad que si tú tienes un diagnóstico, yo creo que a lo mejor alguien que no aceptaba su diagnóstico o lo que estaba como navegando en ese momento porque no quería trascender eso o hacerse cargo de eso,
y entregar después la sabiduría, empezó como a decir a lo mejor esto, yo creo. Y bueno, también es verdad que ciertos psicólogos a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, los psicólogos empezaron como a determinar a las personas con sus trastornos. No había un diálogo sobre de que, bueno, tienes este trastorno de la personalidad y haz esto y esto y esto y esto para mejorar como tu vida. O sea, no hay una visión multidimensional en la psicología. Algunos psicólogos ya están empezando con esto, pero pues es básico, 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 básico que los psicólogos de ahora sí te dan el diagnóstico, sí o sí te digan cómo puedes alimentarte mejor y qué prácticas es importante que comiences a crear en tu día a día y cómo también es importante que se mueva tu red de apoyo y con qué especialistas puedes ir para regular tu sistema nervioso y tu cerebro y que te empiecen a empoderar a darte cuenta de que tú puedes transformar tus genes también. No significa que dejes de tener como que tendencias a, a por ejemplo, a regresar si tienes como trastorno de ansiedad o trastorno como obsesivo compulsivo, no significa que te olvides de eso, ¿no? Es como el alcoholismo, es como el alcoholismo, o sea, no te determina de que, yo soy, pero sí es importante que lo tengas presente y sí es importante que transformes tu estilo de vida y sí es importante que te des cuenta de tu historia y que te des cuenta de los síntomas y la sintomatología que estás creando porque te da claridad. Entonces, todas las personas que te estén guiando a no tener claridad en tu camino y relativizar las sintomatologías que tienes en tu vida, no te están llevando al camino de la sabiduría, ¿ok? Esto es muy importante que quede muy claro, familia, súper importante que quede claro. Entonces, bueno, eh, ahora, no todas las personas son, o las expresiones psíquicas pueden ir solamente a terapias energéticas o a terapias de psicología transpersonal, por ejemplo. Y esto es algo que vi en mi maestría, le preguntábamos a nuestra maestra como, oye, pero sí, cuando llegas a la personalidad mística, que ahorita vamos a hablar de esto, o el ser esencial o la parte transpersonal, ya expliqué esto en un episodio del podcast de psicología y espiritualidad, pues ya no entra el diagnóstico porque ya pasaste de neurosis a la capacidad de metacognición, que esto también se enseña en psicología, que es la capacidad de verte y vivirte viendo, o sea, de manera consciente, viendo tu psique, tus emociones, tu cuerpo. Este, y entonces ahí no se muestra como el diagnóstico, es verdad, ya no se muestra el diagnóstico, pero le preguntamos esto, pero decíamos, ¿qué pasa con trastornos obsesivos compulsivos? ¿Qué pasa con la anorexia? ¿Qué pasa con la bulimia? ¿Qué pasa con eh, el narcisismo? O sea, el trastorno narcisista de la personalidad. Es importante porque todos tenemos rasgos narcisistas, todos tenemos rasgos histriónicos, todos tenemos rasgos de eso, ¿ok? Porque es parte de la neurosis y por eso las personas neuróticas también van a terapia, no solamente los que tienen un trastorno de la personalidad. Y después es el trastorno histriónico de la personalidad, es el trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, evidentemente es importante saber, ¿no? En la parte de cuando eres neurótico, y ahorita vamos a platicar más de qué es la neurosis, la personalidad mística y los trastornos, bueno, la expresión psíquica de la personalidad limítrofe. Sí es importante tener claridad, por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿ok? Entonces, no es que la persona o si eres terapeuta y estás escuchando esto, no es que tú determines a la persona, no es que, ¿quién soy yo para decirle su verdad a otra persona? No, los terapeutas no te sientas y te dicen, tú esto, no. O sea, tú les platicas tu historia, les platicas, o sea, de tu árbol genealógico, de tu familia, de tu mundo interno, de tu realidad. O sea,
vas también y normalmente luego también te llevan con un endocrinólogo, con una persona, con un neurólogo, ¿no? Para ver cómo está esa parte como biológica y entonces a partir de eso, pues entonces te van acompañando en ese camino de transformación porque tú les revelas tu camino y ellos al ser expertos, porque también pasaron por esa fase, o sea, un psicólogo que no va a terapia, un psicólogo que no está en equilibrio o que no ha empezado su proceso terapéutico, por más que tenga su carrera, no puede guiarte. No puede guiarte. Alguien que no ha pasado por ese proceso y que tampoco ha estudiado la psique y que no le interesa estudiar la psique y que no promueve esto, o sea, un maestro o un sanador va a estudiar esto y va a sentir ese pulso y te va a explicar todo esto y te va a hablar del valor de la claridad. Las personas que no te hablen de esto, que no generen esto, no te están guiando a un proceso de sanación y autoconocimiento desde la sabiduría y desde la maestría y desde la eh, investigación seria, porque el estar laborando con la psique de otro ser humano es algo serio, es algo de responsabilidad. Si no estamos listos para eso o no nos llama eso, entonces a lo mejor ese no es nuestro camino, ¿ok? Pero ya está, simplemente no es el camino que tu alma elige o no existe, no, no es por ahí, es por otro lado, perfecto. Entonces, el diagnóstico nos dice eso, no sé qué fases o qué espirales está viviendo una persona en ciertos casos. Y también honramos como la investigación previa y también pues ahí se abre como esta puerta para que los diagnósticos no sean solamente como basados en la mente o en lo del cuerpo, sino en todas las esferas, ¿ok? Todas las esferas. Mente, cuerpo y espíritu. Ese es el futuro de la psicología chamánica. Entonces, con preparación y con una red de apoyo multi, de diferentes especialistas, ¿ok? Entonces sí, era lo que les decía, ¿no? Aquí escribí como la persona que llega es el que revela su proceso y el psicólogo es un guía y un espacio fértil. Y hay psicólogos que se dedican específicamente a trastornos de la personalidad. El diagnóstico se vuelve una guía y una red de apoyo para la persona, porque en cierto punto sí se le dice a la persona qué tipo de trastorno tiene, qué está pasando por su mundo interno. Al principio no se dice eso y antes decían que no era bueno decir el diagnóstico, pero creo y ahora se está enseñando que es importante nombrarlo para tener esa claridad, ¿no? Como lo hablamos del alcoholismo. Resignificar el diagnóstico de que te limita y te determina a que te da claridad y si bien no te define, es algo que has entrenado como tu personalidad. O sea, si es algo que tú estás presentando como un trastorno, es algo que estuviste entrenando como tu personalidad, pero es algo que estuviste entrenando de manera inconsciente, o sea, porque también es como, o sea, sí hay que ser responsables, pero tampoco hay que autoflagelarnos, es como que me hago responsable y entonces me doy cuenta de que sí, lo estuve practicando no solamente en esta encarnación, sino en otras encarnaciones y no solamente en este momento, sino a lo largo de muchos años y también muchas generaciones detrás de mí estuvieron como creando esto, ¿no? Entonces ahí también no solamente es la parte individual, sino que también es la parte de árbol genealógico y también es la parte multidimensional, espíritu, en el que digo, wow, tantas encarnaciones. Y entonces me doy cuenta de la magnitud que tiene esto, ¿no? La personalidad es un hábito, pero no por eso hay que relativizar lo que pasa en el mundo interno. O sea, no por eso es como, nada me define, no sé qué, y entonces no me conozco. No, 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 no. O sea, no va por ahí. Hay que tener mucha claridad de qué hábito y qué expresión psíquica estuve cultivando. Es muy importante. No se dice bueno,
Entonces, eso es muy importante. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, también de los trastornos de la personalidad y los diagnósticos, es un extremo y una polaridad es la parte como de tú eres tu diagnóstico y estás definido por eso y nunca jamás vas a poder dejar de tomar pastillas porque es normal que la gente se esté medicando, porque si toda tu familia se medicó con eso, entonces tú siempre vas a estar así. Ese es el polo del que venimos. Pues por eso sale el otro polo, que también, pues no va por ahí, que es también como distorsión. Ay, no, los diagnósticos no existen. Y si alguien te dice que los diagnósticos y que la personalidad y los trastornos y tal, no, 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 tú no necesitas ir al psicólogo, solamente las emociones son relativas, todo es energía, no hay emociones, no. Tú vienes a ser humano. El humano tiene emociones, el humano tiene un cerebro, hay procesos químicos que generan una emoción. Es incoherente que alguien te diga que las emociones no existen. Lo que está creando esa persona al no enseñarte cómo navegar tus emociones, cómo navegar tu energía, que es a través del cuerpo y de la maestría y de la práctica, es una persona que no ha pasado por la práctica, la maestría, por lo tanto, no te puede enseñar eso. Y si te dice que la ansiedad es un constructo que sí lo es desde un aspecto súper energético, pero no te explica de dónde viene y cómo trascenderlo, entonces está en caída de conciencia. ¿Ok? Porque no está creando eso y a lo mejor en algún momento se juzgaron o tal, el otro polo, ¿no? El diagnóstico, tú tienes esto y no sé qué, y no ven las otras esferas, no ven la esfera espiritual, no ven la esfera mística, solamente ven como la materia y te doy un chuchito y ay, no es que puedas tener este conocimiento de las esferas místicas porque eso no existe y el espíritu no existe, porque los psicólogos, híjole, los psicólogos veníamos de ser místicos y de conectar con lo esencial y luego ya, ¿no? O sea, como que ya no existe eso y te doy un chochito y ya, nada de esto como que es esquizofrenia. Si ves así como que auras, si ves y tienes visiones y pues es esquizofrenia. Tienes el síndrome del Mesías porque ves cosas y le ayudas a la gente o algo así, ¿no? Entonces es como, y si existe al mismo tiempo, está el otro lado, si existe al mismo tiempo el patrón y el trastorno del Mesías, y si existe al mismo tiempo una persona esquizofrénica que requiere de ayuda profesional para poder elaborar y, bueno, regularse, ¿no? Y esto lo vemos con el arte terapia, ¿no? Que es una práctica preciosa que les ayuda a las personas que son esquizofrénicas, eh, a, que tienen, ¿no? Esta expresión de la psique, este diagnóstico, a regularse y entonces a crear arte a través de lo que de lo que están sintiendo y que el poderlo ver les empieza a ayudar a como ver la diferencia entre lo que está pasando en su mundo interno y lo que está pasando afuera. Entonces, por eso los trastornos de la personalidad, y vamos a hablar más de eso en esta plática, también está bien y también es importante que como psicólogos digamos, ok, somos una esfera espiritual, mental y corporal y energética. Y recordar eso como psicólogos. Y recordar que todas esas esferas tienen que estar sí o sí en el proceso terapéutico de las personas que vienen a visitarte. Bien, así bien firme, pero es que es la verdad. Bueno, no lo digo así como de, sino como que es real, pues, o sea, como a través de la investigación y del tiempo es lo que se está viendo, que es el equilibrio, pues, es práctico, es lo que se ve. Entonces, bueno, hay diferentes espectros de la personalidad que son expresiones de la personalidad. Está la personalidad limítrofe, eso te lo enseñan en psicología, la personalidad limítrofe, que de ahí parten los trastornos de la personalidad.
Está la neurosis, que antes la mayoría de las personas eran neuróticas, pero con toda la hipersexualización que se está haciendo a los niños y la falta como de educación emocional y la hipersensibilidad, toda esta parte también como de la orientación sexual, pues la mayoría de las personas, ¿no? La educación sexual que se está haciendo a los niños, que esto es bien interesante porque las personas que están haciendo esto en la educación saben perfectamente que la construcción de la personalidad tiene que ver con la energía sexual. Entonces, al conectar con la energía sexual, y por eso los psicólogos les invito mucho a los que vayan a ver o a escuchar esto, aprendan sobre tantra, aprendan sobre los chakras, aprendan sobre la sexualidad. No, no es religión, o sea, es cómo funciona tu cuerpo, tu psique se expresa, o sea, tu cuerpo es una expresión de tu psique, de tu espíritu, ¿ok? Y también tu cerebro, tu personalidad, tus gustos, todo eso tiene que ver con el espíritu. Entonces está esta parte como de la parte, perdón, es que me emociona mucho, del trastorno de la persona, de los trastornos de la personalidad y el borderline. Ah, y entonces les hablaba de la energía sexual y por eso la hipersexualización genera el trastorno limítrofe de la personalidad. Y voy a hablar de lo que es el trastorno limítrofe de la personalidad para que cuando me pregunten, ay, pues, ¿qué tiene de malo la hipersexualización? Que la gente se hipersexualice, que lleven personas a que les bailen a los niños, no importa, que todo el mundo haga lo que quiera. No, o sea, no. Bueno, eso es otro tema. Es que eso me enoja mucho porque los niños son las semillas y todas estas como personas saben eso, ¿no? Tienen conocimiento de eso. Entonces, bueno, está la parte de la neurosis, que la mayoría de las personas eran, antes esto, eran neuróticos, y ahorita vamos a hablar de lo que es eso. Y luego también está la parte de el ser esencial, ¿no? La personalidad mística o la personalidad del adulto presente, el adulto místico, el adulto iluminado. Son las diferentes como terminologías, porque al parecer, y eso también es bien interesante, no hay investigaciones profundas. Apenas las está viendo, pero no había, voy a hablar en pasado más bien, no había investigaciones profundas sobre esta expresión de la psique, qué es lo que está haciendo Joe Dispenza, qué es lo que está haciendo, por ejemplo, lo que hacía Castañeda, eh, y ya, solamente puedo hablar de ellos dos. Entonces, sí, pues eso. Entonces está eso. Entonces son tres. A ver, entonces vamos a hablar primero de la neurosis. La neurosis está como aquí en medio, ¿no? Aquí en medio es como lo que era normal antes. Entonces, la neurosis se da, o sea, esta expresión psíquica, la expresión psíquica de tu personalidad, de cómo te manejas con la realidad, ¿ok? Tiene que ver, o sea, y se va formando desde la niñez hasta la adultez, ¿ok? Entonces, esta expresión psíquica se mueve mucho a través de la rigidez, ¿ok? Se mueve a través de la rigidez y a través de definirte de lo que viste en tu infancia, de lo que viste en tu realidad. Y tú en esta expresión psíquica crees que tú eres las creencias, que tú eres tu historia, que tú eres tus emociones. Normalmente en esta expresión psíquica no sabes cómo manejar la culpa, no sabes cómo manejar el miedo, no sabes cómo manejar tus emociones. Tienes una personalidad a través de tu desarrollo psicológico y emocional, psicoemocional y corporal, fuiste creando una personalidad. Y ya tenías tú un pulso que le llaman como este pulso desde antes de nacer, ¿no? Tenías esta parte como de tu carácter, ¿no? De esa energía que yo la vinculo con otras vidas, otras encarnaciones, otras líneas del tiempo. La vinculo con ese pulso genético también, porque también tiene que ver con tu árbol genealógico. Para algo y por algo tú eliges el nacer
en una familia en particular y eliges a tu mamá y eliges a tu papá y porque esa es la historia que tú eliges trascender, porque esa historia te ayuda a evolucionar en esa personalidad rígida que tú te creas y que tú crees que no puedes cambiar. Entonces, la mayoría de las personas neuróticas tienen esa sensación de culpa, de miedo, de reflexión, de no sentirse como totalmente como a gusto, ¿no? En su personalidad y también está como esta labor del amor, del amor propio, del conocerse, del saber cuáles son sus gustos, sus virtudes, el tener una, también los neuróticos tienen una personalidad definida, tienen empatía también, saben diferenciar entre la otra persona y yo soy Mariela y tú eres tal, entonces hay una individualización, hay una sensación también como de descubrirse, como de crear algo, ¿no? De crear algo aquí diferente o que les llene, ¿no? Pero está esa parte como de rigidez, ¿no? O sea, como de, yo soy así. Esa es la parte de la neurosis, ¿no? Este, no hay mucho como, o sea, como que no se enseña mucho sobre ir hacia adentro. Todavía como que está muy bebecita o como muy, bebecita, como muy, en pañales la metacognición, que la metacognición es esta capacidad que tiene nuestro cerebro de vernos más allá, de, de verte como por fuera y de indagación profunda. Es algo que pues no nos enseñan obviamente en la escuela ni nada. Y entonces, pues esto como que no es parte mucho como de la neurosis, esta parte de la metacognición es más como que hasta a veces como que le enseñan así como, uy, la metacognición, así como que un superpoder, ¿no? Y no se puede practicar y como que muy poquitas personas lo practican porque justo se requiere de voluntad para ir hacia la siguiente como expresión psíquica. Entonces, ¿qué más quiero platicarles sobre esto? Mm, Aquí, por ejemplo, los neuróticos lo que buscan mucho la mayoría de las personas es a su ser auténtico. Quieren ser amados, ser amadas, aceptarse, reconocer su propósito, sus dones, o sea, como que están en esa fase de no saber específicamente, o sea, sí sé quién soy, pero soy o sea, como mi personalidad, tengo mi carácter y tal, y tengo mis relaciones, y tengo como, y navego y tal, pero y me gusta y todo esto, pero como que me defino por esa experiencia, ¿no? Se definen por esa experiencia y, y entonces es cosa nada más como de optimizar algunas como botones y sobre todo aquí se elabora la maestría de las emociones y la maestría del mundo interno para vivir una vida pacífica. También buscan mucho la paz, el equilibrio, como que en la neurosis se cree cuando se está en esta fase como que eso está medio difícil o que eso como que no, como que no se, como que no es responsabilidad de cada persona, como que simplemente la vida sucede y entonces está como en esa fase. Entonces, em, pero sí hay un pulso de ser feliz, evidentemente, de ser mejor, de comunidad, de contribuir a quienes les rodean, tener una relación bonita. Y está mucho esta parte como también de encontrar como a una persona, ¿no? Que les acompañe. Y bueno, esa es la neurosis. Aquí no hay trastorno de la personalidad, o sea, en la neurosis les digo, es como que antes era como lo normal y la neurosis puede ir hacia trastorno de personalidad si hay algún shock o trauma fuerte como para, dicen, romper o quebrar la psique, que desde mi visión es que sea algo tan fuerte en tu vida que no puedas manejar la realidad y te quedes sin energía, es como si te quedas sin energía, entonces tu cerebro y tu sistema nervioso entran a un shock y a un trauma tan profundo y como no tienes herramientas de conectar con la culpa y con el miedo, que empiezas a dejar de adaptarte a la realidad, empiezas a perder como la sensación de quién eres y empiezas a fragmentar como tu psique, tu expresión psíquica
empiezas como a caer en excesos, empiezas a caer como en relaciones conflictivas y empiezas a ir hacia la parte, ¿no? Como de la depresión, el acumular como muchas emociones en tu cuerpo y eso va fragmentando, el acumular todo esto en tu cuerpo empiezas a fragmentarte y empiezas a ir hacia los trastornos de la personalidad o a, pues sí, a esta como expresión de la conciencia. Entonces, y empiezas a irte mucho, pues sí, como a esta parte. Entonces, el llamado de los neuróticos o el llamado de las personas neuróticas que tienen esta expresión psíquica es irse a la expresión del ser esencial y eso se da a través de procesos terapéuticos, de ir con un terapeuta que te enseñe cómo conectar con tus emociones, cómo sentirlas, no controlarlas. Y no es solamente teoría, ¿eh? Porque también ahí se confunde de que, ya fui con mi psicólogo y ya me explicó cómo funciona el enojo. Ok, perfecto, pero si no sabes y no te enseña, o el psicólogo no sabe y no te enseña cómo transformarlo y cómo moverlo a través de tu cuerpo y no te da herramientas para eso, no importa que tú sepas qué es el enojo y cómo lo sientes, no sabes cómo manejarlo realmente. Está la teoría, no está la práctica, ¿ok? Entonces, ay, no. Entonces la neurosis tiene que ver con que es importante el cómo es práctico, familia, no es teórico, ¿ok? Empieza con teoría, pero luego tú tienes que practicarlo, como la respiración. Pero ¿cómo que las emociones puedes tú moverlas? Sí, y hay personas como yo y muchas otras personas que te enseñan a crear eso. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero ese es como mucho el pulso. Y yo, por ejemplo, los psicólogos, yo los veo como mucho en esta parte, o sea, de que pasan de la neurosis al ser esencial y empiezan a hacerse maestros de su realidad interna. Entonces, de hecho, para los psicólogos, yo recomendaría la terapia transpersonal y la meditación y la contemplación, no solo el ejercicio, porque evidentemente el ejercicio es parte de las esferas, pero es ejercicio, dormir, alimentación, meditación y contemplación y pues terapia, ¿no? El ejercicio solo es una esfera física que sí te ayuda a lo físico y a la parte de la dopamina, la serotonina, la parte física, la parte química. Y también hay una parte espiritual y álmica y también es importante abarcar esa esfera y por eso recomiendo esta parte, ¿no? Entonces, aquí se da como que tú sabes que en la parte como de la terapia transpersonal o ya como que conectar con tu ser esencial, con tu ser auténtico, que es lo que buscan los neuróticos normalmente o las personas que tienen esta psique saben que no son la mente, que su personalidad puede transformarse, que su personalidad puede cambiar, que puede cambiar creencias, que sabe cómo también sentirse, que sabe cambiar y transformar su estado anímico, cómo se siente, cómo piensa, cómo se mueve. Esto es lo que sabe la persona mística, el ser humano presente y consciente. También aquí ya pasó por el, por el camino como, bueno, no, porque también los neuróticos pueden ir a la terapia transpersonal. Entonces, junto con esta parte del ser esencial, como de la personalidad mística o el humano consciente y las personas neuróticas, el humano neurótico, el humano neurótico, los dos pueden como ir a estas terapias transpersonales o estas terapias donde no hay como un diagnóstico definido, se conoce, hay un autoconocimiento profundo de las heridas de la infancia, de la adolescencia, de las emociones, de su mundo interno. Pero aquí se practica muchísimo más esta parte de la conexión con el ser esencial, sin volarte y entonces hacerte uno con, o sea, no en el mal sentido de la unidad, no voy por ahí, sino como de salirte de la realidad, o sea, como que no tocar, no conectar con tu cuerpo y así, pues.
Entonces no te identificas en esta parte de la expresión de la psique mística o de la psique transpersonal o esencial, no te identificas con lo que pasa, pero tu capacidad de metacognición, contemplación, paz, regulación de tu sistema nervioso y conexión con la realidad es fundamental, ¿no? Donde comienza el camino de maestría, donde se reconoce también que varias de las patologías conllevan pactos o realidades que tienen que ver con espíritus, linaje y la eternidad del alma. Desde la visión, por ejemplo, es muy interesante esta visión budista que habla sobre que los patrones psicológicos, psicoemocionales son em, karmas, ¿no? Que vas como llevando de vida en vida en vida y que si un psicólogo no te lleva como a trascenderlos, que primero es verlos, entenderlos, sentir la emoción y luego los resignificas. Por eso las terapias donde no te llevan a verlo y entenderlo, tu historia, para que seas consciente y tengas claridad de tu historia, no les van a llevar a ningún lugar. Porque si solamente se enfocan en lo energético, pero no y hay como liberaciones o se destruye y se libera o cosas así, pero no hay un entendimiento de tu historia, no hay una evolución real, porque realmente no te llevan o sea, estas técnicas, bueno, desde mi visión, no te llevan, bueno, realmente es que desde mi visión, realmente no te llevan a entenderte, a conocerte. Es como, tengo problemas en esto. Pues solo quítate esto y esto y esto y esto y como la parte energética, pero no sabes, porque como la personalidad y tu vida es una práctica, o sea, lo estás practicando y lo estás creando constantemente. Si tú no sabes el origen de eso, entonces no, o sea, lo vas a volver a crear porque no sabes, no te llevan a tener conciencia de eso. Si no te llevan a hacer, no te va a servir, no te va a servir. Te va a servir 6 meses o un año, tal, o algo así, y luego ya de repente como que ya no. Va a ser como, vas a regresar al mismo punto y a lo mejor hasta como más, como marcado. Eso le pasa a muchas personas que solo se enfocan en lo energético, pero no energético em, de terapias energéticas, sino de que solamente son como sensaciones y te dicen así como que todo lo que te frene para ser feliz o para tener la relación que tú quieres, este, como que sin hacer consciente, ay no, como sin hacer consciente nada, sin decirte como, mira, todo esto viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y entonces vamos a liberar eso y vamos a sustituirlo por la creencia de que eres merecedor o que eres digno, simplemente como que lo quitan, como que lo quitan, pero no te dicen después cómo transformar eso, porque la alquimia final es creando una acción diferente y una línea del pensamiento diferente y una emoción diferente en tu día a día. Entonces no te llevan a practicar nada de eso en tu cuerpo, ni hacen indagación. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en espiral, que es de que es como que les digo, observa por qué haces esto dentro de la meditación. Ya lo ven. Ahí lo hacen consciente, luego, ok, porque en mi infancia no sé qué, no sé qué, ok, ahora sí, vamos a liberarlo porque ya lo hiciste consciente, ya conoces tu historia, ok, ahora vamos a sustituirlo por esto, ok, ahora vamos a hacer esto, ok, ahora la tarea es esto, ¿saben? O sea, ¿cómo es? Ese es el desarrollo como espiritual que abarca lo energético, pero que también abarca la parte de la mente y lo corporal. Creo que me explayé mucho con esto, pero sí. Entonces luego está la parte de la expresión limítrofe o sí, la expresión borderline o limítrofe. Y esta es una expresión de trastorno de personalidad. Y esto tiene que ver con que no tienes una identidad, no sabes quién eres, no hay sensación como no sabes qué sientes, hay como mucha sensación como de hiperemocionalidad, pero no hay una emoción definida y no hay una personalidad en el sentido de que realmente a lo largo del tiempo
no, o sea, s- te quieres camuflajear siempre de la persona con la que estás porque no sabes quién eres y te defines por los demás y va cambiando y hay manipulación y ya también en ciertos trastornos de personalidad, en esta parte limítrofe o narcisista, no hay empatía, no hay culpa, no hay capacidad de introspección, de análisis, que esto lo tienen los neuróticos, todo es como que no hay responsabilidad, no hay sensación de responsabilidad, todo es la culpa del otro, no es como que yo creo mi realidad. Em, Hay paranoia y no hay relaciones estables, hay un miedo a la intimidad y al vínculo, porque cuando hay una expresión de la psique limítrofe, hay miedo de fundirte. Como no sabes quién eres, entonces te da miedo como fundirte con el otro. Entonces son como vínculos súper ambivalentes, como que generan vinculaciones ambivalentes, o sea, relaciones donde te amo, te odio, te amo, te odio. No hay una hiper emocionalidad, pero a nivel, o sea, como berrinches, como que empiezan a llorar, o sea, como expresiones de patalear y como de, o sea, si tú sientes esto como de que quiero como llorar y patalear y como, cada vez que siento algo, es como algo, es parte como de esta expresión de la conciencia. Em, Hay un vacío, una sensación de vacío profunda, no hay como un sentido de estar, de vida, hay un vacío muy profundo, pero no se paran como no, como que ya como que es así. Em, y eso es la parte de, no hay una identidad o sentido del yo, no hay una sensación de separación con la emoción, o sea, yo soy la emoción, pero como magnificada, o sea, como esto que les decía de los berrinches, como muy como primario, como que realmente es como muy desde esta parte de reacción del sistema nervioso, si es que tú sientes esto, como que no puedes controlarlo. Y también hay esto es muy como real. Y yo creo que es importante si lo identificas en ti, pues, ir a un espacio terapéutico, pero ahí está mucho esta parte de la manipulación hacia otros. Es como que se encuentra placer en la manipulación y en todos los niveles. Y esto es una expresión de la conciencia y es un trastorno de personalidad. Em, y, y se puede generar también manipulación desde como a través del sexo, a través de la energía, ya voy a meter eso también, a través de eh, el cuerpo, o sea, de autolesiones. Y también aquí está la esfera de los trastornos de anorexia, bulimia, de cortarse. También están los trastornos bueno, no son trastornos, sino las expresiones como de la, como estas tendencias como como muy exóticos, como tipo Lady Gaga cuando empezó. Lady Gaga o Miley Cyrus o como muy excéntrico todo, muy fuera de esta como realidad, pero no como porque te guste el estilo de la moda o algo así, que eso es diferente, sino porque no hay una sensación de identificación, entonces es como desde como una parte como muy adolescente. Esta parte de la expresión de la psique es como una expresión como adolescencia infantil, em, y como que se siente un estancamiento en esa parte. Y por eso hay como esta sensación de vacío y de sensación de no saber quiénes son, ¿no? ¿Qué más? Autolesión. También hay el exceso como de mentiras.
el exceso como de no querer responsabilizarse de su realidad, em, el sentimentalismo y, y la dependencia extrema hacia otros. Bueno, entonces, ¿por qué explico esto? Porque, y esto es para los psicólogos, la persona neurótica puede salir, para los psicólogos transpersonales o los arteterapeutas, bueno, que no son clínicos, todas las personas que no se especialicen en lo clínico, o sanadores de Theta Healing, por ejemplo, o maestros de yoga o de meditación, o también como, se me hace que los facilitadores de Wim Hof son como alquimistas también. Eh, Estas personas, es muy importante que sepan esto, porque no es, porque estas personas que tienen esta expresión psíquica, sí, tu terapia les va a ayudar, pero es muy importante que sepas que la parte clínica, la parte de terapia clínica con alguien que sea experto en sacar a personas adelante de estos trastornos de la personalidad es fundamental y están sumados a tu labor, ¿ok? O sea, sí, porque justo la parte de la psicología transpersonal no usa diagnósticos. Entonces, en una parte como limítrofe de la personalidad, o un narcisista, por ejemplo, no sienten culpa. Entonces, si tú les dices, ay, conecta con tu ser esencial, es importante que primero fortalezcan su sistema nervioso y ahorita voy, cómo puedes ayudarles o cómo podemos ayudarles en esta parte más mística junto con el especialista en estos trastornos y en estas expresiones psíquicas. Mejor me voy a ir para allá. Entonces, bueno, cuando un terapeuta se centra exclusivamente en su formación técnica, es frecuente que llegue a un día en el que sienta necesario un desarrollo más profundo de ámbito transpersonal. Es lo que les decía de los psicólogos, que siento que para ellos es buenísimo, como todas las terapias que fortalecen el sistema nervioso, como el yoga, el pranayama, la sanación somática. Bueno, para todos, de hecho, para todos, pero que es como que la terapia base, pues. O sea, como que no requieren de un especialista en trastornos de la personalidad o o del definirse de un diagnóstico. No es diagnóstico, es a través del conocimiento de su historia. Pero para otras personas es importante el diagnóstico, el conocimiento de su historia, el especialista, el neurólogo, el endocrinólogo y la persona, que en este caso yo creo que son varios que van a escuchar esto, que sea especialista en el fortalecimiento del sistema nervioso y del mundo espiritual. Que pueda como, porque los psicólogos clínicos pues no tienen esta especialidad de liberación de creencias y de patrones del ADN, no saben cómo hacerlo, no tienen a lo mejor ese don que varios de nosotros tenemos de ver el ADN, ver otras vidas, ver desde cuándo esta persona está sufriendo o padeciendo de ansiedad y entonces por eso ahora tiene un trastorno de obsesivo compulsivo. No sabe cómo hacer una liberación así, pero una persona que hace eso, que a lo mejor no es especialista en psicología clínica porque no le llama la atención o porque no es su camino, como, o yo que me especialicé en psicología transpersonal, pues no va a sacar adelante solo a una persona que tenga esto. Y por eso es importante como, y por eso, o sea, por eso es importante estudiar sobre esto. Si vas a estar en la salud mental, es importante que estudies sobre esto para que tú sepas discernir. A lo mejor tú no vas a hacer eso, pero, por ejemplo, vamos a hablar de alguien que sea de Wim Hof, por ejemplo, ahorita que está como muy aquí, ¿no? Como muy presente, muy en tendencia. Tú vas a ver, ¿no? Como esto y le vas a decir, ok, ve con esta persona que es especialista en trastornos de ansiedad, pero es un psicólogo que sí es especialista clínico, pero que también te va a ayudar a ver como todas las demás como que esferas.
Y también los psicólogos clínicos, pues apoyarse de este otro lado. Y ahorita voy a explicar un poquito más eso. Entonces, bueno, esto lo que ayuda, por ejemplo, a los psicólogos o a los terapeutas, la psicología transpersonal y todas estas técnicas, los neuróticos, es que se empiezan a crear empiezan a crear ese espacio para ellos mismos y todos los que les rodean y potencializa muchísimo más tu capacidad de sanación y de maestría y objetividad, transformación. Y, y como que, y son complementarios, ¿no? Entonces, para la parte de los casos clínicos de borderline o trastornos de personalidad. Entonces, las terapias transpersonales, cuando ves psicología transpersonal o cuando ves Theta Healing o cuando ves sanación somática o cuando ves esta parte de la respiración o de la alimentación consciente, son complementarias para la psicopatología. La psicopatología se da en la expresión limítrofe o borderline de la personalidad, en el narcisismo, en los histriónicos, em, en la depresión crónica, en la ansiedad, en el arte terapia, por ejemplo, en la esquizofrenia, en el autismo, en, em, si me están de entender, es como complementario, complementario. Y, y más que complementario, yo diría indispensable, indispensable, porque hasta ahora lo que hacían los psicólogos era que no tenían todas estas otras visiones y, y, y capacidades también y como entendimiento de que somos multidimensionales, mente, cuerpo, alma, y que hay existe la capacidad de ayudar a alguien que tiene esquizofrenia a través del arte para que esa persona pueda comenzar a separar sus visiones y empiece a observarlas y empiece a crear arte. Y hay una película maravillosa sobre esto, de una psiquiatra que hacía esto. Entonces, perdón, no es complementario, es indispensable. Entonces, si tú tienes un trastorno de la personalidad o tienes ansiedad o tal, es indispensable para ti. Entonces, por eso el diagnóstico juega dos papeles, o te puede ayudar o te puede condicionar y te puedes hacer la víctima y entonces puedes decir como no, yo no puedo, como tener una vida regulada porque no cambias tu estilo de vida. Si tú estás teniendo en este momento o si tú ves en este momento a alguien que tenga un trastorno de personalidad, expresión borderline, es importante que le expliques que es importante transformar su estilo de vida y que le expliques a nivel, por ejemplo, las personas que se dedican a la alimentación, a transformar o sea, les expliquen cómo funciona, por ejemplo, en el TDAH, ¿no? Que ahorita está de moda, el trastorno de déficit de atención, cómo funciona el pan, las azúcares, la cafeína. Veo luego gente que tiene trastorno de déficit de atención y dice, ay, es que yo me tomo un chochito, pero no dejan de tomar café. En los trastornos de la personalidad es importante dejar ciertas cosas porque es parte de un pulso que viene de muchas vidas. Tiene que ver con la voluntad. Entonces, la psicopatología porque ayudan a que la persona pueda aligerar y resignificar el trastorno a la medida de lo posible, a la medida de lo posible, sobre todo el que puedan fortalecer su sistema nervioso y entrar a la realidad. Las personas que tienen trastorno de personalidad, que el trastorno de la personalidad, vamos a hablar más de esto más adelante, los diferentes trastornos de la personalidad, pero, pero a ellos, o sea, como que si tú tienes uno o si, bueno, eres terapeuta holístico, lo que les hace falta es, o lo que es importante prestar atención es en la regulación del sistema nervioso, porque no tienen como mucha capacidad psíquica. Y una de las grandes mentiras de la psicología antigua es que no se puede desarrollar, o sea, que no se puede como re, recate, o sea, como generar más energía
en la psique. Y sí, sí se puede a través del sistema nervioso, se puede a través de la sanación somática, se puede a través de la respiración, se puede hacer a través de la meditación, ciertos tipos de meditación dependiendo del trastorno también. Tú no vas a ponerle a visualizar a un esquizofrénico, ¿ok? No le vas a poner a conectar con las emociones a alguien que tiene un trastorno histriónico de la personalidad para desbordarse en el sentimentalismo. Vas a conectar con otras cosas, con la objetividad. O sea, cada uno de ellos, ay, qué bonito esto, pero es verdad, cada uno de ellos tienen eso. Es que me estoy imaginando cómo podemos unirnos y crear algo maravilloso, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, y así pueden entrar a la realidad, dándose cuenta de que sí, hoy yo tengo este diagnóstico, pero voy a ir saliendo y voy a crear prácticas todos los días de regulación del sistema nervioso, de arte, de escritura, de terapias holísticas. Voy a comer súper bien, fortaleciendo mi segundo cerebro, que es mi estómago, y voy a tomarme vitaminas y tal para entonces dejar los antidepresivos, porque no es normal ser dependiente de los antidepresivos. Y los psicólogos requieren empezar a estudiar sobre el sistema endocrino. Bueno, requerimos estudiar sobre el sistema endocrino, sobre los chakras, sobre la energía sexual, sobre la alimentación, sobre todo esto que tiene un impacto sobre la epigenética. Entonces, justo, mucho de lo que pasa en casos clínicos, trastornos de personalidad, ansiedad y depresión crónica es esto, falta de energía psíquica para sostener contacto con la realidad. Y entonces ahí entran las terapias que hoy se conocen como terapias alternativas, que más bien son eh, maestría y misticismo y sabiduría ancestral. Parte de lo que pasa en las técnicas meditativas y de fortalecimiento del sistema nervioso es eso, que recalibras y llenas de energía al cuerpo y a la psique y cultivas esa fortaleza y eso es posible porque yo lo he visto en sesiones uno a uno. Sanación somática es que ayudan a la persona para fortalecer su psique e ir integrando la realidad interna. ¿En qué momento resignificar el diagnóstico, la importancia de hacer las paces con el pasado y al mismo tiempo ejercer la responsabilidad que hay ante una expresión psicológica? ¿Ok? Entonces, la importancia de hacer las paces con el pasado y al mismo tiempo ejercer la responsabilidad que hay ante una expresión psicológica, estado de presencia, su capacidad de acoger al otro sin juicio alguno y su nivel de autoconciencia. Entonces, el trastorno de la personalidad se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por muchas vidas y encarnaciones. Entonces, son expresiones de la psique donde no puedes ir a trabajar, no puedes tener relaciones íntimas, no hay un contacto con la realidad, o sea, no estás aquí, no estás presente, no estás conectado contigo. Mm, y todo esto, la ansiedad, la hipersexualidad, el, em, el narcisismo, pues todos estos como trastornos que ya hemos escuchado sobre esto, pero vamos a hacer como pequeños blogs de cada uno. Mm, Entonces, bueno, aquí hay técnicas multidimensionales como el NET, NET, EFT, EFT, Somatic Healing, meditación, arte como medicina, mejorar la alimentación, lo que hablamos antes, regulación del sistema nervioso, endocrino a través del yoga o ejercicios con respiración consciente, alquimia de la propia personalidad. Hay almas que olvidan la conexión con su sabiduría y entre más conecten con ella de la manera que necesitan mejor pueden desarrollarse. Esto es impulsar a las personas y crear espacios seguros. No estoy leyendo un libro, estoy leyendo algo que escribí. No quiero que se me vaya el avión y no decir nada de lo que, o sea, no decir cosas que están aquí puestas. Psicología del futuro es ver la realidad de la persona, que para mí es ver el diagnóstico y al mismo tiempo darle oportunidad a la persona de que pueda readaptarse a la sociedad, empoderándolo y recordándole quién es, reconociendo que en muchos casos los estudios siguen siendo místicos y muy fuera de esta realidad. La verdad. O sea, si eres psicólogo, eres místico. Y hay que recordar que también es importante estudiar eso.
sin de que, ay, no, el diagnóstico, no, o sea, voy a estudiar y voy a ver qué procesos empiezo a crear para ayudar a las personas. Yo así creé ciertas metodologías y hay otros que luego empiezas a estudiar a otras personas y, o sea, a otros teóricos, ¿no? Te la pasas estudiando, pero mientras vas avanzando te vas dando cuenta de que hay más personas que estudian esto y vas viendo como personas serias, ¿no? Personas que estudian realmente la sabiduría ancestral, a los sabios, la alquimia en escuelas serias, ¿ok? Que requieren de años o meses de preparación, no algo así como raro. Y eso te lleva a preparación y maestría, hacer un espacio de amor para ti. La actitud terapéutica hay que cultivarla, que es lo mismo que aprenderla y sobre todo hay que sentirla. No se puede ir a un taller y tan solo decirnos, me encanta la actitud que tiene este profesional, esta noche me la estudio y ya mañana la aplico en mi sesión. Ojo con esto. La actitud se capta, se siente, se interioriza y va entregándose poco a poco. A esto lo decía María Carmen Hernández, una terapeuta. Preparación para diferir fuera de la realidad. El amor transpersonal, el amor que descubrimos que somos es la vivencia de la unidad recobrada. En este sentido, el fin de la terapia transpersonal no solo es aliviar el dolor del ego y reinterpretar lo sucedido, sino también tender puentes a la fuente del amor interior. Y aquí por eso digo que es indispensable para las personas que tienen trastornos de la personalidad, porque si ellos, o sea, o si tú, si tienes un trastorno de la personalidad, también desmitificarlo como de que, ay, no, ay, ¿cómo le vas a decir eso? No, pues es como que, pues se volvió un trastorno, se volvió una expresión de la psique desadaptada, pero pues está ahí y entonces imagínense esto, imagínense ver eso y conectar con el amor incondicional y decir, wow, o sea, me amo incondicionalmente y eso también es o sea, y de ahí parte todo, de ahí parte el anhelo y también el recordar que es posible para ti como transformarlo, pero se requiere de mucha conciencia y de mucho el realmente querer, no decir que quieres y ay, sufro mucho, sino realmente transformar tu vida. Y es un camino que me imagino que para las personas que tienen como esta expresión psíquica, em, pues sé que es muy fuerte, pero te quiero decir hoy que es posible, o a las personas que pasan, que acompañan, que es posible, pero que sí, sí es importante transformar tu realidad, ¿no? O sea, trastorno de ansiedad o depresión, pues depresión no vas a tomar, no vas a fumar, ansiedad o ataques de pánico, pues no vas a ir al antro. Y no porque no tengas que, sino porque conforme vayas conectando con tu cuerpo, te vas a dar cuenta de que eso no es lo que quieres, no es lo que quieres crear. Así que también hay que ser valientes para decir que no y transformarnos y soltar lo que ya, pues lo que ya no te suma. Y bueno, ese es el video de hoy, es el capítulo de hoy. Espero que haya ayudado como para que no nos peleemos con los diagnósticos y al mismo tiempo pues los resignifiquemos y al mismo tiempo pues empecemos a crear nuevas cosas aquí en la tierra y esto es un llamado para todos los pues terapeutas holísticos que están aquí, que yo amo con todo mi corazón y que sé que están preparándose para crear nuevas cosas aquí en Gaia y que sean desde un espacio de mucha preparación, conciencia, profesionalidad, también seguir su intuición y pero sobre todo de mucho servicio. Bueno, los amo. Bye.